Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles a Javier Garrido, el presidente del Círculo de Empresarios de Galicia. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, Javier, el pasado 27 de mayo eras elegido presidente del Círculo de Empresarios. Queríamos conocer estos primeros meses de mandato, ¿cómo han ido? Bueno, pues muy ilusionantes. La verdad es que el Círculo de Empresarios, como ya tuve oportunidad de decir delante de las cámaras de Televigo, pues se confiere como un centro de pensamiento, de reflexión empresarial, en que en estos momentos la verdad es que viene bien estos sitios donde sirvan de desahogo a las inquietudes empresariales y al mismo tiempo a aportar una opinión más de todo lo que va surgiendo en la vida económica cotidiana, tanto de Vigo, de Galicia y de España. Viene desarrollando el Círculo de Empresarios ya desde hace un tiempo varios programas de fomento, sobre todo de los emprendedores, de los nuevos emprendedores. Hace poco asistíamos en el Club Financiero, en el Círculo de Empresarios, a un encuentro, ¿no?, entre empresas que se unen y buscan un proyecto común entre ellas. Sí, esto tiene su origen en una estructura que se llamaba Invertia, que después se transformó en lo que hemos llamado Redinvest, que unido a nosotros nos llegaban un montón de proyectos de gente joven que tenía unas ideas magníficas, pero que a lo mejor cojeaban un poquito los planteamientos de un plan de negocio. Entonces nosotros hicimos que esa parte que se llama Invertia se convirtiera en Redinvest y a su vez creamos el Launch Lab, que es un laboratorio de ideas en el cual se les perfila, se analizan los distintos proyectos que van llegando, se les dota de apoyo para que hagan una estructura de un plan de negocio coherente y que realmente se pueda ver, al menos sobre el papel, que podría ser un negocio interesante. Y una vez se pasa eso, ya sí que pasa a Redinvest, a lo que llamamos la ronda de inversión, en la cual se citan a distintos empresarios, se les expone el proyecto con los números, con el plan de negocio, y los empresarios deciden si quieren o no apoyar, participar y en qué manera y en qué cuantía quieren invertir, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante porque aporta una financiación paralela, lejos de las estructuras de los corsés que tienen la financiación tradicional, que para un innovador, que para un joven empresario, pues es muchas veces muy difícil, ¿no? Claro que sí, conseguir el dinero para ese primer proyecto. Claro. Yo recuerdo la presentación no hace muchos meses de algún proyecto interesante realmente. Muy interesante, y aparte nosotros incluso con frustración, porque nuestra vocación sería prácticamente invertir en todos los que pudiéramos, porque aparte tenemos... Se presentan muchos además, sí, ¿no? Y aparte tenemos la clara convicción que invertir en el emprendimiento, en la innovación, es algo, tiene también un concepto estadístico, es decir, estamos seguros que algunos de los proyectos que han pasado encima de la mesa van a triunfar, por lo tanto es una pena no poder invertir en todos porque estoy seguro que alguno triunfarías. Desgraciadamente tenemos que seleccionar, que cribar mucho para seleccionar las inversiones en las que hacemos, pero ya digo que vocacionalmente hubiéramos invertido muchos más. En general, ¿cuáles los temas en los que más se están presentando los emprendedores? Bueno, están muy vinculados por la generación a la que sobre todo va, ¿no?, que es pues gente joven, están muy vinculados a la innovación, a la tecnología. Pero no solo, lo que sí que nosotros intentamos que ya sean proyectos en los cuales la innovación ya ha provocado esa transferencia de conocimiento hacia la empresa, hacia el mundo real, ¿no? Y entonces pues decimos, bueno, esto qué potencialidad tiene, clientes, qué clientes podrían ser, incluso se tocan algunos potenciales clientes para ver qué les parecería el desarrollo de ese proyecto, y es un poquito lo que nosotros le ayudamos. Hemos hecho, por cierto, yo creo que me parece curioso y no sé si se ha dicho alguna vez, hemos hecho encuestas entre los jóvenes emprendedores que han acudido por el Círculo de Empresarios para poner su proyecto en Redinvest y valoran, más allá del dinero,
más allá, valoran la posibilidad de que se asocie a gente con él que tiene una capacidad de contactos muy superior a la suya. Ellos dan por hecho que si tienen un buen proyecto muchas veces se encuentran con el freno, ya no solo el económico, que lo es y gordo, sino también la posibilidad de contactar pues, a potencialidad de clientes, a prospección de mercados y todas estas cosas. No sé si tenéis algún nuevo proyecto entre manos para lo largo de este año 2014. Bueno, hay varios que creo que repuntan como muy interesantes, pero esto se verá y se sustancia cuando avancen precisamente en ese Launch Lab, pues le hagan avanzar en el desarrollo y lo perfilen y lo redondeen bien para que se convierta en una inversión interesante. Entonces podríamos decir que en Vigo existe una buena materia de empresarios, ¿no? Sin duda, en Vigo y en general, porque a nosotros nos viene gente de toda Galicia, incluso algunos de fuera. Sin duda alguna, en Galicia tenemos gente con un muy buen nivel en estos sectores de la innovación, con cabezas tremendamente bien amuebladas, que se encuentran, ya digo, muchas veces con el muro del no saber avanzar, ¿no? Porque no se encuentran, pues las entidades financieras sabemos cómo están, cómo lo que pasan, o piden unas garantías que hacen inviable la posibilidad de que les ayuden, y después también la administración tiene muchos corsés, muchas limitaciones en cuanto a ritmo, en cuanto a filtros por los cuales tiene que pasar, ¿no? Nosotros esto no lo tenemos y nos convertimos, ya digo, en una posibilidad más, una posibilidad adicional de una financiación para proyectos interesantes. A nivel local, a nivel ciudad, ¿cómo está la situación financiera, empresarial? ¿Cómo vamos ahí? Realmente, como dice el gobierno, ¿no? Que parece que esto está empezando a repuntar. ¿Se empieza a notar en la ciudad a nivel empresarial, financiero? Se ven signos. Realmente yo creo que ninguno de nosotros percibimos que se note todavía en la economía real, en nuestro día a día. Pero lo que no, yo creo que también hay que transmitir a la gente es que los signos no son poco relevantes, es decir, lo peor sería que todavía no estuviéramos notándolo y que encima los signos macroeconómicos, los datos macroeconómicos que movemos, los índices por los cuales uno puede determinar las tendencias económicas también fueran malas, ¿no? Que es de donde venimos. Por lo tanto, no me parece poco relevante el hecho de que esos números, esos datos macroeconómicos estén cambiando, porque sabemos que si esto continúa tarde o temprano, eso se va a notar en la economía real. Ya digo que debemos ser muy cautos, lo acabo de decir ahora en un discurso que hemos tenido que dar en el Círculo de Empresarios de Galicia. Hay que ser muy cautos con las informaciones, no hay que bajar la guardia, hay que seguir dando pasos hacia la competitividad de las empresas, hay que intentar generar empleo y generar confianza en general en la sociedad, que al final eso se concreta en que aumenta claramente el consumo y por lo tanto el empleo y la riqueza, que creo que es la obsesión ahora mismo de todos nosotros. Eso que estás apuntando ahora, Javier, me lleva a hacerme también una pregunta. A nivel empresarial, ¿cómo valoráis vosotros esta crisis? ¿O es ya el momento de hacer una valoración de lo que ha supuesto la crisis a nivel empresarial, o todavía nos queda camino por recorrer? Yo creo que todos seguimos gestionando nuestras compañías, nuestras empresas, las seguimos gestionando con cuerpo de estar gestionando una situación muy difícil. Todavía tenemos esa sensación, esa percepción clara. Hay una parte de las empresas que han focalizado sus estrategias muy vinculadas a la exportación y parece que están viviendo unas épocas interesantes, pero hay muchas otras que no. Y eso pues hace que la estructura de reflexión, la estructura de estrategia, los pasos que se dan, que siguen siendo pues unos pasos muy contenidos, muy seguros, para intentar consolidarse en esta situación mala, porque a irse adaptando, uno si se adapta a una situación mala, pues irse adaptando y dando pasos cuando la cosa mejora es más sencillo, ¿no? Lo tremendo sería nuevamente emborracharnos, como pasó, de situaciones que pueden parecer mejores y que volvamos a darnos un trompazo, ¿no? O sea, que la lección que aprenderíamos de todo esto es el ser cautos. Efectivamente, yo creo que esa es una lectura. Yo en toda la literatura que he leído sobre esta crisis es una recomendación constante, ¿no? Una cosa de las lecciones que hemos aprendido es, por mucho que parezca
que la situación es magnífica, estupenda, con barra libre de financiación y tal, que todos sepamos que en cualquier momento esto se puede truncar, y aparte se puede truncar de una manera, como hemos visto en esta crisis, absolutamente radical, porque fue en muy poquito tiempo, ya no solamente una crisis económica interna, local, sino una crisis financiera mundial, que nadie podríamos prever, ¿no? Ha sido toda una cadena que ha llevado una cosa a la otra. Desconocida hasta el momento, y que se unían los mismos crisis de cada uno de los sectores, pues se unía una crisis financiera global que impedía, por ejemplo, que las empresas pues reestructuraran sus deudas, de manera que al no poder refinanciar sus deudas, pues no tenían, se veían abocados a tomar decisiones muy drásticas y, por desgracia, como se ha visto, muy vinculadas con el empleo, que era una de las pocas herramientas que se podían tener en ese momento para adaptar tu situación real de la empresa a lo que el mercado te pide, te demanda, ¿no? En ese sentido, ¿también creéis que el objetivo, el otro día hablábamos con la presidenta de la Federación de Comerciantes de Vigo, y ellos decían que ellos, para nivel comercio local, necesitan que haya empleo para reactivar su economía, para que el comercio se reactive? ¿Vosotros también confiáis en que el empleo es el objetivo en estos momentos? Sin duda alguna, porque aparte, como bien decía Encarna, compañera mía de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, la ecuación más empleo, más consumo es una ecuación directa. Y yo uno encima, más empleo, más consumo, igual a más confianza, ¿no? Y eso es lo que determina al final la sensación que todos percibiríamos de estar en una situación mejor, ¿no? Es en esa situación que es imperceptible, tangible, porque medir la confianza... Bueno, hay ciertos parámetros técnicos, pero para que lo notemos desde cualquier persona de la calle, no es algo intangible, pero que se acaba notando. Y uno lo acaba notando pues en la cola del cine, en la cola de la carnicería, en la cola del autobús, ¿no? Uno acaba notando estas cosas y esperemos que esto sí que tenga esa tendencia hacia mejor, ¿no? En cuanto a la reforma laboral, hay algunos empresarios que aún señalan que aún debería haber algún cambio más, que debería flexibilizarse más. No sé cómo lo ves vosotros. Vamos a ver, sí es verdad que en esto hay opiniones, porque también dentro del mundo de los empresarios tenemos de todo, pero vamos a ver, yo también es otra lectura que hago y la comento todas las veces que puedo. Yo creo que para la crisis tan tremenda que hemos vivido, que ha tenido una traducción en empleo, en coste de empleo tan brutal, yo creo que realmente el comportamiento general de la clase de los trabajadores en España y en Galicia, para mi gusto, ha sido ejemplar. En otros sitios, con estos índices de paro, con estas medidas, realmente la inestabilidad general que se viviría hubiera sido muy superior, si no fuera porque yo creo que todos han actuado y hemos actuado, yo creo que con un gran sentido de la realidad, de lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que es algo que debemos de agradecer y que debemos juntos, porque no se puede entender desde luego desde la configuración de un empresario medianamente moderno, la realidad del empresario o trabajador realmente es esencial, forma parte de su esencia. No existe empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresas. Por lo tanto, nosotros, la vocación de un empresario realmente es crear empleo, y la del empleo, y la del empleado, y la del trabajador es contribuir a que la empresa sea viable. Claro, y entonces esto yo creo que es algo que debemos agradecer también a los sindicatos con carácter general. Hay excepciones como en todos lados, pero podrían haber sido, y hay otros escenarios de otros países donde hemos visto que han vivido crisis semejantes, donde la verdad es que la calle lo ha padecido muchísimo más, ¿no? Precisamente estás nombrando ahora a los sindicatos. Ellos dicen que nunca volveremos a estar como hace 3 años o así, que la situación laboral nunca va a volver a ser la misma, que se han perdido muchos derechos. Vosotros, como me estás diciendo ahora, desde el punto de vista de un empresario, ¿creéis que no se han perdido derechos, que esto se va a mejorar?
Yo creo en el que futuro. No, porque aparte no es un fin en sí mismo en cualquier caso. Sí que es verdad que una de las lecciones posibles que se han sacado en esto, que la reacción tiene que ser más rápida, ¿no? No sé qué sindicalista diría lo de hace 3 años, ¿no? Pero otro análisis que se puede hacer es qué pena que hace 3 o 4 años, cuando se hablaba de brotes verdes, alguien no hubiera hecho una lectura adecuada de la situación, que no era otra cosa que ver lo que estaba pasando en el mundo, para darse cuenta que venían tiempos muy difíciles. Y alguien se puso una venda en los ojos y dijo, pues no solamente no reconozco esta realidad, sino que encima vivimos en el mundo de Yuppie y pagamos todo aquello que no podemos permitirnos, simplemente, ¿no? Entendiendo a toda la sociedad, económicamente hablando, como una unidad económica. Hemos vivido por encima de lo que podríamos permitir, y esto ha tenido un coste brutal, que se ha traducido en parte del problema gordísimo que hemos tenido, que ha sido perder 2 años de reacción. Esto en una situación económica como la que estamos es tremendo, ¿no? Y en algo que nos vino tan rápido. Y algo que vino tan rápido y que ya te digo, se veía. O sea, todo el mundo sonreíamos y decíamos, cuando nos seguían hablando de la bonanza, no querían hablar de crisis, querían hablar de desaceleración, cuando todas estas cuestiones que al final veías que claramente era una traducción que se hacía cara a la opinión pública sin ningún tipo de consistencia, cuando los actores económicos vivíamos otra realidad, ¿no? Esto si solamente fuera que iban de farol en el aspecto verbal, pues no hubiera tenido demasiada trascendencia. Lo que pasa es que realmente actuaban como si esto no estuviera ocurriendo, ¿no? Y eso ha sido tremendo, ¿no? Bueno, Javier, antes de continuar vamos a tratar de dejar la crisis un poco aparcada, ver cara al futuro, ver que empieza a haber pues algún brote verde, ahora sí. Bueno. Y vamos unos minutos a publicidad y retomamos con lo que va a ser el futuro. De acuerdo. Bueno, pues volvemos de estos minutos de publicidad. Recordamos que estamos con el presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, con Javier Garrido, y ahora sí queríamos hablar un poco de cuáles son esos proyectos de futuro en nuestra ciudad, cómo los ven desde el Círculo de Empresarios. Hablamos de que la economía parece que empieza a mejorar un poquito, y nosotros lo podemos ver en Vigo, en Barreras, por ejemplo, con esa entrada de capital mexicano, que por lo menos lo que va a hacer es llenar las gradas de este astillero emblemático. Sí, aparte me parece trascendente, sinceramente, desde el punto de vista de las repercusiones en nuestra ciudad, que el capital sea o no mexicano. Lo importante es que las gradas estén con barcos, que se empiece a cortar chapa, como se dice en la terminología del naval, lo antes posible, y que consolide empleo, ¿no? Esto lo vemos con optimismo, pero no solo el sector naval, que también, sino también pues parece que los números en el mundo de la automoción no son malos, por lo menos desde luego son buenos, claramente a 2 años vista al menos, por lo menos es lo que anuncian como compromiso de trabajo en Citroën. Los datos que se nos han aportado desde el puerto también son muy buenos, desde luego muy importantes, otro pulmón claramente de la economía nuestra. El otro día publicaban un libro, la Confederación de Armadores y la Cooperativa de Armadores y con la autoridad portuaria. Fuimos allí, lo presentó el presidente de la Junta, unos datos que realmente a uno se sorprendía, aún teniendo la percepción clara de que es una cuestión muy relevante de la cantidad de género de empleo que genera, tanto directo como indirecto, de familias que viven de él, y aún encima configurándonos como clarísimamente parece ser como primer puerto del mundo en materia de pesca para el consumo humano. Yo creo que es un dato de referencia que no debemos perder. El tema de los contenedores también
va bien. Los datos en términos generales del puerto son muy interesantes y por lo tanto una vez tenemos consolidado, y si volvemos a renacer, digamos, en el sector naval, si consolidamos los datos y el empleo tanto en el automóvil, sobre todo por la industria auxiliar que genera un montón de empleo, y el puerto, yo creo que tenemos 3 pulmones de cierta tranquilidad en la ciudad para que después se siga generando pues otro tipo de negocios recurrentes que están saliendo y están saliendo muy bien. Hay empresas viguesas y del entorno de Vigo que están también muy focalizadas hacia la internacionalización y lo están haciendo muy bien. Y la verdad es que yo creo que se puede ser al menos moderadamente optimista, ¿no? Esperanzado por lo menos. Exacto, de que hay un futuro, que esto se empiece a ver la luz. Efectivamente, sí, sería tremendo que no tuviéramos esto que tenemos, ¿no? Por lo tanto, pongámoslo en valor ya que lo tenemos, ¿no? Dejemos de darnos latigazos por las noches en la espalda, y alegrémonos que por lo menos tenemos unas industrias pues muy potentes que son tradicionalmente, aparte, motores de nuestra ciudad, que parece que no van mal. Usted siempre ha sido un acérrimo defensor de Peinador. En estos momentos en los que estamos, en que el aeropuerto vigués está descendiendo el número de viajeros cada vez con números que dan más miedo, iba a decir escalofriantes, no sé si es demasiado exagerar, pero bueno, que está en una situación mala y que habría que repuntarlo siempre. Ha trabajado en proyectos que buscasen su revitalización, que buscasen mejorar toda la situación que está viviendo. ¿Cómo está viviendo la gestión que se está llevando a cabo con Peinador? Bueno, pues la verdad es que uno dice, es verdad que puede haber ideas, que desde luego tendríamos que haber empezado, y dice bien, yo desde luego, no solamente yo, mucha gente, y desde el Círculo de Empresarios de Galicia, desde hace muchísimos años, se ha cacareado y se ha intentado pedir el sentido común y que se trabajara mucho en el ámbito de la coordinación y de la cooperación en el sistema aeroportuario gallego en general, para que se creara, poner en valor el hecho de que tenemos 3 terminales, y para lo que a nosotros en ese momento desde luego nos importaba mucho, que era la terminal de Peinador. Es decir, que hemos tenido relativo éxito, lo que desde la sociedad civil, digamos, lo veíamos como una cuestión evidente, sobre todo cuando nos venía dado, y desde el punto de vista de análisis económico, nos venía dado el hecho de que se habían hecho unas inversiones desproporcionadas. 500 millones de euros se metieron en las 3 terminales de Galicia de inversión adicional. Por lo tanto, esto ya no tenía marcha atrás. Una vez tenemos las 3 terminales, pongámoslas en valor. Bien es verdad que los momentos son muy difíciles. Pues hace muy pocos días hemos tenido a la ministra de Fomento en Vigo y nos ha comentado claramente que los datos, sobre todo de los aeropuertos que tienen un soporte muy importante del vuelo doméstico, del vuelo local, están cayendo todos con carácter general en toda España. Pues mire usted, solamente con un carácter un poquito más internacional solo tenemos el de Santiago, que son donde parece ser que no solamente no han bajado en términos nacionales las cifras, sino que han aumentado. Pero claro, tanto Alvedro como Peinador tienen un peso del vuelo local, de vuelo de negocios, de vuelo muy importante, y por lo tanto es claro que no es que sean estos, no es que nadie nos tenga manía, es que todos estos aeropuertos están padeciendo de una manera muy principal la crisis que todos padecemos. Es decir, sería absurdo que pensáramos, y los televidentes seguro que se dan cuenta, que si lo padecemos también a nivel de consumo normal, pues también se padece a nivel de vuelos, ¿no? De vuelos comerciales y de vuelos de negocios, porque hay menos empresas que hagan negocios y menos, por lo tanto esto se tiene que notar, y se ha notado muchísimo. Es verdad que parece ser que se ha tocado suelo en esa bajada, según nos comentan, y lo que esperemos es que ahora, si se profundiza en la coordinación aeroportuaria, y si se establecen unas normas muy claras y con lo que respecta a lo que desde luego desde el Círculo de Empresarios se sabe, nosotros estamos en contra, que es toda esa cuestión vinculada con las subvenciones. Pues esperemos que por ahí el camino nos haga ver, y de manera esperanzada, pues que
que Peinador vuelva a resurgir. Nosotros seguimos con también con esa idea de también aprovecharlo en el ámbito de las mercancías, que tanto Peinador como Albedro, en tanto y cuanto son los dos núcleos clarísimamente industriales de Galicia, puedan también desarrollar negocio en las terminales vinculadas a la carga, y por ahí esperemos que vayan los tiros. ¿Cree que está bien defendido Peinador en cuanto al gobierno municipal, que está luchando por invertir en ayudas? Lo que estoy seguro y que es que todo el mundo lo está haciendo con la mejor de las intenciones. Otra cosa es que bajo una perspectiva u otra esas intenciones sean adecuadas o estés de acuerdo o no, pero yo desde luego no prejuzgo que nadie lo haga a conciencia para fastidiar, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo, que en absoluto. Todos lo harán desde el convencimiento. Claro que sí. Yo creo que es el momento de pedir a las administraciones en general mucha capacidad de empatía. Yo creo que somos mucho más fuertes unidos en todos los ámbitos, y también la lucha por un mercado aeroportuario, en este caso concentrado mucho con una pelea, entre comillas, amistosa en todo caso, con Oporto, y que también con ese soporte, con esa empatía, yo creo que va a ser fácil convencer a las otras dos terminales que esa estrategia, probablemente el aeropuerto de Peinador tenga que tener cierto protagonismo, ¿no? Y yo creo que con el sentido común encima de la mesa, las posiciones pueden ser incontestables, ¿no? Y esperemos que es lo que pase, ¿no? Teniendo un poco en cuenta que estamos con esa situación de Peinador, ¿no le da la sensación que a lo mejor nuestra ciudad está en una contienda continua entre administraciones, y que a lo mejor eso podría perjudicar a los beneficios de Vigo? En fin, no quiero juzgar si está pasando o no está pasando. Lo que tengo muy claro es que eso es negativo. Es decir, yo creo que las ciudades tienen que saber que están desarrollando cualquier estrategia de ciudad, tiene que estar claramente contando con la complicidad de administraciones de rango superior, porque si no estás abocado, enseguida te encuentras con muros, ¿no? Es cuando lo quieres hacer sin ningún tipo de complicidad de las otras administraciones. Eso no tiene ningún futuro. Por lo tanto, yo juzgo como imprescindible el hecho de que posicionamientos muy soportados con el sentido común, no para que el contrincante o el adversario político... Consenso, ¿no? Exacto. No movimientos muy mediatizados por intentar dejar mal al de al lado, sino de convencer al de al lado que esta es una vía que apoyaríamos todos. Yo creo que esa es la vía que deberíamos profundizar y que creo que se debería trabajar más. Antes hablábamos de esa entrada de capital mexicano en Barreras, tan bienvenido en nuestra ciudad, y por otro lado también tenemos la entrada de capital venezolano, en este caso en NCG Banco, con esa entrada de Banesco y de Escotet. Bueno, ¿Cómo lo valoran ustedes? Nosotros lo hemos valorado como muy positivo. La verdad es que dentro de las posibilidades que estaban encima de la mesa en el último momento de hacerse con el control de Nova Galicia Banco, nos apetecía mucho más que entrara un capital cuyo resultado final sea una sociedad, una empresa, que es Nova Galicia Banco, cuyo objeto de negocio fundamental es el desarrollo económico de nuestro territorio, de Galicia. Yo creo que esto nosotros lo hemos determinado como muy importante, y desde luego tienen todo nuestro apoyo. Yo creo que se ha hecho un trabajo magnífico por parte del equipo capitaneado por José María Castellano y César González Bueno, con personas provenientes de las antiguas cajas en los equipos de gestión, que como no podía ser menos, porque eran la esencia y era precisamente de donde venían, ¿no? Con una penetración tremenda en la población, y yo creo que es algo muy aprovechable, y estoy seguro que los dueños de Banesco, los actuales dueños de Nova Galicia, van a saber valorarlo, porque lo que realmente han comprado, bajo mi punto de vista, es la cuota de mercado de nuestra sociedad, de Galicia, ¿no? Y por lo tanto, ya digo, muy relevante que el objeto de esa sociedad generada sea el desarrollo económico de nuestra comunidad, ¿no?
Y ahora me imagino que la esperanza en que la financiación fluya, ¿no? Y bueno, han anunciado, a nivel empresarial es básico, es lo que se está pidiendo por todos lados. Bueno, el propio presidente Banesco ha anunciado, cosa que nosotros ya conocíamos por los actuales directivos de Nova Galicia, que ahora mismo tienen 9.000 millones de euros de liquidez, ¿no? Es decir, tienen 9.000 millones más de depósitos que de préstamos. Es deseable y es, por otra parte, el objeto del negocio de una entidad financiera que con los filtros que se requieran, esa liquidez acabe en la sociedad, ¿no? En el económico y por lo tanto, ya digo, mire si es relevante o no el hecho que esa propia liquidez que tiene ahora mismo Nueva Galicia va a ser una liquidez teóricamente para filtrarla dentro del entramado económico de nuestra comunidad y no que forme parte de una liquidez de un macrogrupo que probablemente se diluiría ese dato tan positivo, ¿no? Otro sector que también se vio muy duramente afectado por la crisis económica, del que queremos saber cómo se encuentra, es el sector inmobiliario, sobre todo usted que está tan vinculado a él. Nos gustaría también saber cómo está en Vigo, cómo se está viendo desde los años. Bueno, en Vigo, como prácticamente en toda Galicia, pues está más o menos igual. Realmente estamos en los niveles más bajos de construcción, no se están construyendo nuevas viviendas por todo lo que estábamos comentando antes, entre otras cosas, que son esa limitación de la financiación. Nosotros nos encontrábamos con una entidad, que en este caso era Nova Galicia Banco, que por disposiciones europeas legalmente no podía financiar al ámbito de la promoción, de la generación de nuevas viviendas, no podía financiarlas porque se lo prohibía su dueño, que era el FROB, y por extensión el dinero que le prestaron desde Europa, y por otra parte las entidades nacionales que tenían mucha menos cuota en nuestra comunidad, desde luego en nuestro entorno y en Vigo en concreto mucho menos, que también por la mochila de viviendas que tenían de anteriores, no en nuestra comunidad, en otras, pues también tenían de manera como una instrucción a toda su red que no financiaban operaciones inmobiliarias mientras no se deshicieran de parte al menos de esa mochila. Entonces eso es lo que hemos estado gestionando, ya digo, no solamente en Vigo, sino en otros lugares. Nosotros hemos dicho, y creo que se ha hecho también trabajo en este sentido en la gerencia de urbanismo, hacia por lo menos posicionar la mayor parte del suelo que se pueda en una posición de salida, una posición de avanzar con las tramitaciones, que dentro de la seguridad jurídica pues ponga de la posibilidad de que haya suelo en el mercado para cuando se pueda construir viviendas, ¿no? Y yo creo que por ahí la gerencia pues lo ha entendido así, al menos en la medida que puede. Supongo que está trabajando en esa vía. Estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista y sí que me gustaría preguntarle cómo son las relaciones entre los empresarios de Vigo y la Xunta de Galicia, en este caso que me decía que venía ahora precisamente de una comida con el presidente de la Xunta. Bueno, era con la ministra, que estaba presente el presidente de la Xunta. La verdad es que las relaciones con la Xunta de Galicia no son malas. Ya no solamente porque a nivel personal sean mejores o peores, sino que la verdad es que, en fin, desde el Círculo de Empresarios, por lo menos, nosotros podemos contar con el ser escuchados por cualquier parte de la administración con cierta facilidad. Otra cosa es que hagan más o menos o que puedan hacer más o menos, pero al menos sí que notamos que ese nivel de interlocución es relativamente sencillo para nosotros, que no es poca cosa, que no es poca cosa. Muchas veces, sobre todo hoy en día. Sí, sobre todo que hay otras veces en otras administraciones de otro tipo donde, aún encima de la situación, la dificultad de comunicación pues hace que uno se sienta un poquito fuera de lugar, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en mi país, en mi ciudad, en mi localidad, en mi provincia, no pueda, como un actor económico que somos, sin ningún género de dudas, no tengamos una interlocución fluida, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿cómo son, por otro lado, con el Concello de Vigo? Bueno, pues yo creo que cada vez mejores. ¿Sí?
Yo creo que, y aparte es que no cabe sentido, que no tiene sentido que no fuera así. Nosotros siempre hemos dicho, y yo especialmente he dicho, por lo que podría ser los posicionamientos que uno ha tenido personales en otros momentos, aunque los seguimos teniendo, que han podido llevar a una colisión más clara y evidente de lo que podría ser la defensa de un colectivo empresarial concreto. Yo creo que no se puede entender, y desde luego no se puede entender el desarrollo de una comunidad como es una ciudad, de un colectivo como es una ciudad, sin tener esa interlocución posible. No digo que yo sea la única interlocución empresarial, que no lo soy ni muchísimo menos, que hay opiniones muy bien fundamentadas, y ahora con un nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y otros colectivos de muchísima relevancia, pero yo estoy seguro que el alcalde es consciente de que hay que profundizar en esta interrelación, y que esta interrelación bien llevada pues no puede llevarnos nada más que hacia cosas positivas, ¿no? Brevemente, ¿ya han mantenido alguna reunión? Sí, hemos estado, no concreta, pero sí aprovechando pues otro tipo de reuniones. Hemos podido hablar ya alguna que otra vez o bien con el alcalde o bien con personas de su equipo, y yo creo que, insisto, hay que trabajar todavía en que esta relación sea mejor, y que cada vez más, pues desde las iniciativas empresariales dentro de un ámbito de seguridad, obviamente, de seguridad jurídica, contemos con la administración local, y por ende la administración local sepa que puede tener iniciativas vinculadas a la interacción con empresas, que para nosotros nos va a tener siempre ahí. Bueno, pues señor Garrido, lo tenemos que dejar aquí, se nos ha acabado el tiempo, podríamos estar hablando de muchísimos más temas que afectan a nuestra ciudad a nivel empresarial, pero el tiempo es el que es, así que nosotros, señores y señoras, les emplazamos aquí el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 10:30 en entrevista en Los Escudos. Les esperamos.